Hola, muy buenas tardes, compañeros y profesoras. Hoy les vamos a presentar la propuesta para la creación de un podcast para la institución educativa San Francisco de Asís del municipio de Charalá, Santander. Mis compañeras Jenny Carolina Enjuria Acevedo, Lizeth Carolina Dávila Escobar, María Alejandra Martínez Torres y quien les habla, Ginette Daniela Arias Carvajalino. Primero que todo, debemos tener en cuenta que aprender a leer y escribir no ha sido una tarea fácil para los estudiantes. De hecho, parece que nunca se aprende a la perfección. Esta puede ser la razón por la cual resulta poco agradable que los estudiantes, el aprendizaje sea un poco significativo. Por tal motivo, se hace necesario incorporar el uso de las TIC con herramientas lúdico-pedagógicas para incentivar a los estudiantes en este proceso. Todos sabemos que las TIC se han convertido en una herramienta indispensable dentro de la labor educativa, porque facilitan los medios de información y recursos para alcanzar así las clases con éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De tal manera, la aplicación podcast es un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Esto nos ofrece un cambio de ritmo de aprendizaje en las aulas de clase, ya que nos ayuda a mantener la concentración del alumno y la práctica indispensable en su capacidad de escucha, además de facilitar la comunicación. Es por esto que nos planteamos como objetivo general analizar la viabilidad de la herramienta TIT de formato de contenido de audio, conocido como el podcast, para las clases online de lengua castellana en la comunidad Institución Educativa San Francisco de Asís. Asimismo, planteamos 3 objetivos específicos. El primero es establecer la metodología que se va a emplear para la implementación del podcast. Segundo, identificar la eficacia del uso del podcast como herramienta TIC para el manejo del plan lector en el área de lengua castellana en la institución educativa San Francisco de Asís. Y por último, comparar el nivel de desempeño de los estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís en plan lector antes y después de la implementación de la herramienta podcast. Buenas tardes. En la normativa en torno a la creación del podcast nos encontramos con lo establecido como organismo público, que es el Ministerio de las TIC, el cual establece en su decreto único del sector TIC los lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario. A esto se le conoce como radiodifusión sonora, la cual contribuye a alentar la libre expresión ciudadana, la convivencia pacífica y así como el derecho a la información y la comunicación. Como en el colegio lo que buscamos es que el podcast llegue a todos, como lo leyó mi compañera en uno de los objetivos, a toda la comunidad. Estamos considerando la radiodifusión como una alternativa para poder compartir el podcast en la vereda de Tinaga, en Charalá. Que sea una difusión colectiva para los estudiantes y todos logren tener acceso a ella. Bajo esta normativa es importante que para llevar a cabo este proceso se aplique a las diferentes convocatorias que realiza el Estado, ¿sí? Todas son comunitarias y locales. Entonces dice que la radio comunitaria se constituye en un conjunto de procesos sociales y culturales que pertenecen a lo local. Por eso sería un medio de difusión que le pertenecería precisamente a la comunidad de Charalá, Santander. Buenas tardes. Con respecto al análisis del recurso tecnológico, humano y financiero posible para desarrollar la propuesta, la institución educativa San Francisco de Asís, por su condición de escuela rural, no cuenta con los recursos suficientes para el desarrollo de las clases dinámicas que involucren de forma adecuada al estudiantado en los temas que se proponen para el currículo. Es por ello que nuestra propuesta para la creación de archivos podcast se implementará con los estudiantes de 8º y 9º grado de postprimaria. Al ser este un grupo pequeño, podremos llegar a un análisis profundo, detallado de los resultados de la implementación del proyecto. Con respecto a la ejecución del recurso tecnológico, se contará con una serie de episodios podcast, los cuales al ser descargados podrán utilizarse sin necesidad de estar conectados a una red de internet. Esto permitirá a los estudiantes acceder a estos archivos en cualquier momento. Por otro lado, los podcasts, al estar enfocados en mejorar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes, les otorgará beneficios financieros
para la implementación, entre los que se destacan lo económico del formato, la accesibilidad que tiene y la variedad de temas que se podrán tratar con los estudiantes y que será del interés de ellos. Bueno, en nuestra propuesta es indispensable tener en cuenta el contexto social y cultural. La institución educativa San Francisco de Asís del municipio de Charalá, Santander, está formada por 16 sedes educativas, una de ellas, que es la que le estamos hablando, es la CDF San Antonio, una institución rural que está ubicada en la zona de difícil acceso de la vereda Tinagá Alto del municipio de Charalá, en donde se ofrecen los niveles de preescolar, básica primaria y postprimaria. La institución educativa San Francisco de Asís ofrece esta educación a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos económicos, cuya fuente principal de ingresos deriva de pequeñas parcelas cultivadas con café, yuca, maíz y algunos árboles frutales, además de la huerta casera y crías de algunas aves. También debemos tener en cuenta que la institución cuenta aproximadamente con 184 estudiantes desde preescolar hasta undécimo. Se conoce y se reconoce realmente el esfuerzo del estudiante teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje, necesidades e intereses, y principalmente se enfatiza en el desarrollo intelectual independiente con sus actividades creativas y lúdico-pedagógicas. Es importante tener en cuenta que esta institución educativa agrupa una población dispersa, trabajadora y pujante, y por lo tanto promueve el desarrollo de actitudes de todos los educandos en igualdad de condiciones, respetando y apoyando a cualquier situación de vulnerabilidad o discriminación por raza, género o barreras de aprendizajes. Buenas tardes. Vamos a hablar en este momento de la realización del podcast. ¿Cómo va a ser ese proceso de preproducción, producción y postproducción? Lo primero que debemos tener en cuenta, o que tuvimos en cuenta para planificar los aspectos de preproducción, es que necesitábamos contar con ciertos equipos o ciertos elementos para llevar a cabo la realización del podcast, como un computador, grabadoras portátiles de audio, software de edición o micrófonos. Y pues es muy importante las destrezas en el manejo de la información a través de redes sociales y dispositivos de difusión de material audiovisual. Los contenidos. ¿Cuál es la temática que se va a abordar en el podcast? Básicamente proponemos abordar contenidos formativos de lengua castellana para los niveles octavo y noveno, como lo mencionaba mi compañera, más específicamente temáticas del plan lector. Recursos audiovisuales. Es muy importante tener en cuenta el tratamiento del sonido, la música, los silencios, el lenguaje, la imaginación. Y para esto proponemos desarrollar guiones que permitan organizar el contenido que se va a compartir con los estudiantes, teniendo en cuenta la bienvenida, las pausas, los silencios y, muy importante, en la realización del podcast, la música, porque a través de la música nosotros pretendemos crear emociones y vínculos con los niños, con los alumnos, que permitirán guiarlos hacia el objetivo de cada episodio que conformará nuestro podcast. Creatividad. El nombre del programa que proponemos a través de esta herramienta es Cápsulas Literarias, e integrará diferentes formatos como son la entrevista, los monólogos, el debate, la narración, dejando volar la imaginación de todos los estudiantes durante espacios de 20 minutos cada semana. Inicialmente lo proponemos trabajar como un piloto durante el primer bimestre y de acuerdo a los resultados que se presenten, aplicarlo durante todo el semestre del año. Ok, entonces ahora empezamos a hablar de la producción. En líneas generales, pues la fase de la producción del podcast se utilizará, como lo había mencionado, un micrófono conectado con un ordenador, unos audífonos, un programa de edición y de grabación. Y una vez grabado, editado y exportado a archivo MP3, la docente a cargo subirá el contenido a un canal de YouTube para que esté disponible y después lo descargará para difundirlos con los estudiantes. Es importante que ese canal, esa cuenta de YouTube sea institucional para así evitar cambios de que la docente por algún motivo se ausente o ya no esté a cargo del podcast, se pueda dar continuidad al programa.
Y la última fase en la creación del podcast es la postproducción. Se utilizarán diferentes recursos para estar en contacto con los estudiantes, como son las redes sociales, los chats y el WhatsApp. Pues como ya lo habíamos comentado, la institución educativa está ubicada en zona rural y el acceso a Internet es una limitante. Entonces, el WhatsApp sería como esa manera eficaz de poder difundir los episodios de los podcasts. Para la ejecución debemos tener en cuenta que el podcast es una herramienta que se ajusta a las necesidades y el contexto de esta institución, ya que puede ser usada a partir de aplicaciones gratuitas, ya no generará costos y sí brindará beneficios al ser un instrumento tecnológico que ofrece el desarrollo de habilidades orales, comunicativas y de mejora de las competencias de comprensión de lectura en los estudiantes de esta zona rural de Santander. Nosotros utilizaremos recursos como auriculares, micrófono, aplicación gratuita para podcast, computadores, radio local para la difusión de ellos y la cuenta de YouTube para el mismo objetivo. Nuestra propuesta para la creación de archivos podcast se realizará con un grupo reducido de estudiantes cuyas edades oscilan entre los 13 y los 16 años. Tendremos 5 estudiantes del grado octavo y 4 estudiantes del grado noveno. Bueno, las conclusiones que pudimos sacar de esta propuesta fueron las TIC evidencian ser útiles como parte de diferentes metodologías de enseñanza en el aula de clase. Sin embargo, la realidad que aqueja a muchas instituciones de carácter público y específicamente rural es el difícil acceso a estas herramientas, ya que la comunidad no cuenta con un apoyo tangible del gobierno para su uso y aplicación. La institución San Francisco de Asís de la Vereda Tinagao, ubicada en Charalá, Santander, es una de ellas. El podcast es una herramienta TIC que permite la narración por medio de animación y la grabación previa, lo que permite a la comunidad tener acceso a un archivo grabado al que podrá tener acceso por medio de aplicaciones que no requieran conectividad o por medio de la emisora comunitaria, espacio que requiere la participación de la institución en convocatorias realizadas por el gobierno, donde la herramienta llegue a toda la comunidad sin excepción. El uso del podcast guiará futuros proyectos educativos en la institución de acuerdo a su eficiencia o fracaso. De ahí se determina qué tan bueno o no puede ser el uso del podcast. Y se busca un formato atractivo para despertar el interés de los estudiantes en su aprendizaje autónomo y desde casa. Entonces, esas serían las conclusiones de esta propuesta. Muchas gracias a mis compañeras, muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias.